Dios no improvisa. Cada alma que llega al mundo lo hace en un momento elegido con infinito amor y sabiduría. No naciste por casualidad. No llegaste tarde ni temprano. Fuiste enviado exactamente cuando debías ser enviado. La Sagrada Escritura nos enseña que todo tiene su tiempo. En el libro del Eclesiastés leemos: Onas Eclesiastés 3, versículos 1 al 2, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios actúa dentro del tiempo, pero no está limitado por él. Él escribe la historia del mundo y también la historia de cada alma, entrelazándolas en un diseño invisible que el cielo comprende completamente. Por eso, cada generación nace con una gracia especial, pero también con una prueba particular. Los nacidos en tiempos de guerra aprendieron el valor del sacrificio. Los nacidos en tiempos de comodidad luchan contra el letargo espiritual. Los que llegan en medio del caos están llamados a ser instrumentos de orden divino, y los que nacen en épocas de silencio muchas veces son los que Dios prepara para algo grande. Aquí es donde entra el misterio que hoy contemplamos, el último dígito de tu año de nacimiento. Este número, que puede parecer trivial, en realidad forma parte de una marca generacional. Es una clave que nos ayuda a entender el clima espiritual del tiempo en el que fuiste sembrado en la tierra. ¿Y por qué eso importa? Porque la gracia de Dios nunca se da sin una razón. Él no solo te dio la vida, te dio también una misión. Y esa misión está profundamente ligada al momento en que empezaste a respirar. Imagina esto: si fuiste llamado a vivir en tiempos de confusión, probablemente tu alma fue creada con una luz interior capaz de atravesar la niebla. Si naciste en años de transición, quizás tu vida está destinada a construir puentes entre lo viejo y lo nuevo. Y si llegaste en años marcados por la caída de mucha certezas, tal vez Dios te eligió para ser centinela de la fe. Cada alma que nace llega con un eco del cielo y una tarea sobre la tierra. Mirar el año de nuestro nacimiento con los ojos de la fe es recordar que no somos fruto del azar, sino del amor que nos pensó eternamente. Entonces, ¿por qué el último dígito? Porque ese número simboliza el cierre de un ciclo. Marca no solo el final de una década humana, sino también el tono espiritual con el que fuiste recibido en el mundo. Y al comprenderlo, puedes ver más claro el tipo de combate que te toca librar y el tipo de virtud que estás llamado a encarnar. No se trata de superstición, ni de reducir tu vida a un número. Se trata de abrir los ojos a las señales que Dios permite y de escuchar las lecciones que la historia nos ofrece a la luz de la fe. Porque cada tiempo tiene sus sombras, y cada alma que nace es enviada como antorcha. Pero, ¿qué significa entonces haber nacido en un año terminado en 0, 1, 2 o 9? Lo que descubriremos a continuación podría darte una mirada totalmente nueva sobre ti mismo y tu propósito en esta vida. A continuación, recorreremos uno por uno los últimos dígitos del año de nacimiento, del 0 al 9, y lo que pueden simbolizar espiritualmente para tu vida. Recuerda, esto no es una regla matemática, ni una profecía numérica. Es una contemplación, una forma de leer el tiempo con los ojos del alma. Si naciste en un año terminado en 0, eres un iniciador. Has nacido en el inicio de una década, cuando se siembran caminos, proyectos, culturas. Espiritualmente estás llamado a dar los primeros pasos. Muchas veces no verás la cosecha de tus acciones, porque tu papel es sembrar, inspirar, comenzar. Eres el que rompe la tierra dura, el que se atreve a ir primero, aún con temor. Pero Dios te sostiene y bendice tus comienzos. Si naciste en un año terminado en 1, eres un despertador. Llegaste justo después de que otros comenzaron el camino y tu misión es despertar la conciencia de lo que están haciendo. Sientes un llamado interior a recordar lo esencial, a poner orden donde hay confusión. Dios te dio un corazón que siente lo que otros aún no perciben. No ignores esa sensibilidad. Ella es tu lámpara. Si naciste en un año terminado en 2, eres un puente. Has nacido en un punto donde las ideas toman forma, donde los proyectos recién iniciados necesitan estructura. Eres llamado a unir lo disperso, a armonizar lo que parece en tensión. Tienes la capacidad de ver los dos lados de una situación. El mundo necesita de tu equilibrio espiritual. Si naciste en un año terminado en 3, eres voz en el desierto. Llegas cuando las cosas empiezan a consolidarse, pero también cuando la comodidad amenaza la fe. Tu misión es recordar que lo esencial no se negocia. Eres profético, a veces incómodo, pero profundamente necesario. El Señor te confía palabras que sanan y confrontan.
Si naciste en un año terminado en 4, eres un constructor. El Señor te regaló una capacidad única para organizar, trabajar con constancia, edificar sobre lo que otros sembraron. Eres pilar en tu familia, en tu comunidad. Tu alma lleva el peso de los muros, pero también la fortaleza de quien construye para el reino. Si naciste en un año terminado en 5, eres un renovador. Llegaste al centro de la década, cuando todo puede estancarse o florecer. Tienes un espíritu inquieto, llamado a sacudir estructuras que ya no dan vida. No temas incomodar. Dios te dio la gracia de renovar lo antiguo con la fuerza del espíritu. Si naciste en un año terminado en 6, eres un pacificador. Vienes a traer serenidad en medio del ruido. Eres como una pausa en el tiempo, un respiro que ayuda a otros a reencontrarse consigo mismos. Tu misión es más silenciosa, pero no menos profunda. Eres bálsamo de Dios para los corazones heridos. Si naciste en un año terminado en 7, eres un buscador de sentido. El 7 es número sagrado. Eres atraído por el misterio, por lo profundo, por la verdad que no se ve. A menudo sientes que no encajas del todo, y está bien. Dios te ha dado una mirada más alta, un oído atento a lo eterno. Estás llamado a ser testigo de lo invisible. Si naciste en un año terminado en 8, eres un luchador de esperanza. Has nacido cuando las fuerzas comienzan a flaquear, cuando muchos bajan los brazos. Tu presencia es un recordatorio de que aún vale la pena. Tu fe puede encender la de otros. No subestimes tu capacidad de sostener, de resistir, de creer cuando todo tiembla. Si naciste en un año terminado en 9, eres un preparador del camino. El último dígito, el que anuncia el fin, pero también prepara el nuevo comienzo. Tu alma lleva una mezcla de nostalgia y visión profética. Eres sensible al dolor del mundo, pero también intuyes lo que viene. Estás llamado a cerrar ciclos con sabiduría y a anunciar lo que el cielo prepara. Ahora que has escuchado esto, detente un momento. ¿Cuál es el último número de tu año de nacimiento? ¿Qué de todo esto resuena con tu experiencia de vida, con tus dolores, con tus búsquedas? Porque aunque no todo sea exacto, hay una intuición espiritual aquí que el Espíritu Santo puede usar para hablarte más profundamente. ¿Cómo respondieron los santos a su generación con valentía y santidad? La historia puede darte el ejemplo que necesitas para despertar. Una pregunta que muchos creyentes se han hecho. ¿Por qué nací en este tiempo, en esta familia, en esta tierra y no en otra? ¿Acaso fue pura biología? ¿Una coincidencia sin más? ¿O será que Dios, desde la eternidad, te pensó justo para esta generación? La fe nos enseña que no hay nada que escape a la providencia divina. Y eso incluye tu año de nacimiento. No eres un accidente del calendario, sino un pensamiento eterno de Dios manifestado en el tiempo. Y eso cambia todo, porque cuando reconoces que fuiste enviado a este mundo con una misión concreta, algo en tu interior se ordena. Ya no vives como un espectador pasivo, sino como un alma enviada. Y cuando descubres la misión ligada a tu época, comprendes también por qué has vivido ciertas pruebas, por qué tu corazón sueña con ciertas cosas, y por qué el mal ha intentado tantas veces apagar tu luz. Para entender esto mejor, miremos el ejemplo de una santa que supo leer el tiempo. Santa Teresa de Lisieux. Nacida en 1800 en una Europa moderna, fría y racional, marcada por la ciencia pero huérfana de fe. Un tiempo en que las vocaciones decaían y la religiosidad popular era tratada como cosa de niños o de ignorantes. ¿Y qué hace Dios? Envía a una niña frágil, sensible, de salud débil, a vivir escondida en un convento. Desde allí, esa niña cambiaría la historia espiritual de millones. Santa Teresita descubrió que su pequeñez era su fuerza y entendió que había nacido en una época donde la soberbia espiritual necesitaba ser combatida con ternura, confianza y humildad. Dios la hizo nacer justo cuando el mundo necesitaba recordar que el cielo no es para los perfectos, sino para los pequeños que aman. Ella escribió: «Comprendí que el amor lo abarca todo, que el amor es eterno, y mi vocación es el amor». No fue coincidencia su nacimiento en ese tiempo, fue providencia, y lo mismo vale para ti. Tú también fuiste pensado para este momento, para esta década concreta, con estas crisis, estas guerras, esta tecnología, estas luchas morales, esta confusión, y con este anhelo inmenso de volver a Dios. Quizás tu alma se pregunte a veces, ¿por qué no nací en otro siglo, más sencillo, más sagrado? Pero Dios te responde: fue por amor que te envié a esta generación.
porque hay heridas que solo tú podrás tocar. Hay personas que solo tú podrás mirar con misericordia. Hay batallas que solo tú sabrás librar con fe. Tu año de nacimiento no es solo un dato, es una puerta que se abre hacia tu misión. Y no importa si naciste en los 60, 70, 80, 90 o 2000. Cada época tiene su cruz, pero también su oportunidad de santidad. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque se quiere recordarte que aún no es tarde. Aún puedes despertar a tu vocación profunda. Y ahora que hablamos de vocación, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida concreta, con el trabajo que haces, con tu familia, con las decisiones diarias? Lo que veremos a continuación podría ayudarte a descubrir cómo tu fecha de nacimiento se refleja incluso en tu forma de amar, de luchar y de buscar a Dios cada día. En medio de la vorágine diaria, el trabajo, la familia, las responsabilidades, las preocupaciones, a veces olvidamos que nuestra vida tiene un propósito más grande, que cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para responder a la llamada que Dios nos hizo al momento de nuestro nacimiento. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver el número al final de mi año de nacimiento con las peleas que tengo con mi pareja? ¿Con el cansancio que siento al enfrentar un día tras otro? ¿Con el vacío que a veces parece apoderarse de mi alma? La respuesta es sencilla y profunda. Todo. Porque tu número espiritual, esa llave simbólica que te hemos presentado, es también una invitación a descubrir cómo Dios quiere que vivas tu fe hoy. Por ejemplo, si naciste en un año terminado en 5, ese espíritu renovador te llama a no quedarte en la rutina ni en la comodidad, sino a buscar siempre un camino nuevo en el amor y en el servicio. Quizás eso signifique perdonar a quien te ha lastimado, o animarte a hablar con esa persona con la que hace tiempo te distanciaste. Si naciste en un año terminado en 6, ese pacificador que eres puede encontrar en el hogar, en la reconciliación familiar, un espacio sagrado para sanar heridas y ser testimonio vivo de la paz de Cristo. Y si tu número es 9, ese llamado a preparar el camino puede reflejarse en tu compromiso con la justicia social, o en la paciencia con los ancianos, o en la esperanza con los jóvenes que necesitan un faro en medio de la oscuridad. A lo largo del día, en la fila del supermercado, en la charla con un amigo, en el silencio de tu habitación, Dios te está hablando. Te invita a reconocer que tu historia, tu tiempo y tus luchas no son una carga, sino un regalo, un camino para crecer en santidad. Papa León XIII nos recuerda que la santidad no es solo para sacerdotes o monjas, sino para cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. El santo de hoy vive la fe en la oficina, en la fábrica, en el aula, en el hogar. Por eso, conocer el significado espiritual de tu año de nacimiento no es un simple juego de números. Es un llamado a integrar tu identidad espiritual con tu vida concreta, a dejar que el Espíritu Santo te guíe para transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Te has detenido a orar y pedirle a Dios que te muestre cuál es tu misión en medio del día a día? ¿Has escuchado esa voz interior que te dice, no estás solo, yo voy contigo? Porque esa voz es la de Jesús, quien conoce el número de tus días y la profundidad de tu alma. Y ahora la pregunta que abre una nueva puerta. ¿Qué dice la Iglesia sobre este discernimiento personal? ¿Cómo nos ayuda la tradición católica a descubrir nuestra misión en el tiempo que vivimos? La respuesta, y mucho más, te espera en el siguiente capítulo. La Iglesia Católica nos ha enseñado, a través de sus grandes maestros, papas y santos, que cada alma es llamada a un propósito único y que Dios dirige la historia con amor providente. San Juan Pablo II, un papa profundamente espiritual y cercano, habló en varias ocasiones sobre la vocación personal como una respuesta al llamado divino en el tiempo y el lugar donde nos ha colocado. Él nos recordó que cada uno de nosotros está llamado a responder al misterio de Dios en su propia vida porque Dios actúa en la historia y en el corazón de cada persona. Esto implica que tu año de nacimiento, tu época, tus circunstancias, no son una coincidencia, sino parte del plan amoroso de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que la providencia divina es la guía amorosa de Dios en toda la creación, incluyendo cada momento de nuestra vida. En este sentido, la vocación es un don que se revela poco a poco en el diálogo entre tu alma y el Espíritu Santo y que tiene un sentido profundo en el contexto histórico y personal en que vives. Además, el Papa León XIII, en su enseñanza, nos invita a reflexionar con profundidad sobre nuestra misión personal. No hay tiempo perdido ni vida vacía cuando caminamos en la voluntad de Dios.
Él nos coloca en el lugar y momento exacto para que demos fruto, aun cuando no lo veamos a simple vista. Este llamado a la confianza en la providencia debe animarnos a mirar el presente con esperanza y entrega. En los documentos magisteriales también encontramos esta llamada a vivir la santidad en el mundo moderno, en medio de las dificultades, pero siempre con la certeza de que Dios camina con nosotros. La vida de los santos confirma esta verdad. Ellos no eligieron su tiempo ni sus pruebas, pero aceptaron el desafío y respondieron con fe. Esto nos lleva a una pregunta esencial que Papa León XIII plantea a cada creyente. ¿Estás dispuesto a descubrir la misión que Dios te ha confiado en este tiempo? Y no se trata de grandes gestos, sino de fidelidad diaria, de amor sincero, de oración constante, porque es en esa entrega humilde donde se revela la verdadera grandeza de la vida cristiana. Y ahora, si esta enseñanza toca tu corazón, te invito a seguir adelante con una mirada interior. ¿Cómo respondes tú a este llamado? ¿Qué cambios necesitas hacer para vivir tu vocación con autenticidad? Esto será el tema de nuestro próximo capítulo. Es momento de mirar dentro de ti con honestidad y valentía, no para juzgarte ni culparte, sino para descubrir qué dice Dios a tu corazón hoy, porque la voz de Dios siempre es suave, paciente y está llena de amor. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás respondiendo a ese llamado que Dios te hizo al nacer? ¿O te has dejado llevar por las distracciones del mundo, por el cansancio o por el miedo? Quizás has sentido que la rutina te apaga, que las preocupaciones te alejan de la paz o que la indiferencia te atrapa, pero la gracia está ahí, tocando tu alma, invitándote a volver a ese primer amor. Haz una pausa ahora, respira hondo, piensa en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tus sueños. ¿Estás buscando realmente cumplir la misión que Dios te ha confiado? ¿O te estás conformando con una fe cómoda y superficial? Papa León XIII nos exhorta a no dejar que la vida pase sin sentido. Cada día es un regalo para crecer en santidad y cumplir el propósito divino. No desperdicies tu tiempo ni tu talento. Este examen no es para angustiarte, sino para impulsarte a una renovación interior, para que desde la humildad puedas pedirle al Espíritu Santo la fuerza para cambiar lo que sea necesario. Tal vez es tiempo de reconciliarte con alguien, de perdonar, de orar más, de ofrecer tu sufrimiento con amor, o de dar un paso valiente hacia un compromiso mayor con Dios. El llamado es a la fidelidad, no a la perfección, porque Dios no pide que seas un santo perfecto, sino un santo dispuesto. ¿Y tú? ¿Qué quieres responder a esa llamada hoy? ¿Estás dispuesto a escuchar y a actuar? La vida cristiana es un camino de constante conversión. No temas mirar tu interior, porque allí también está la luz de Dios esperando ser descubierta. Pero ¿qué viene después de esta llamada interior? ¿Cómo experimentar la esperanza y la fuerza para seguir adelante, aun cuando las dificultades parecen insuperables? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Cuando el camino parece oscuro y pesado, cuando sientes que las fuerzas flaquean y las dudas se multiplican, recuerda, Dios nunca te abandona. Él es luz en la noche, refugio en la tormenta, amor infinito que sostiene tu alma. Papa León XIII nos recuerda que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la fidelidad a nuestra misión tiene frutos eternos. La semilla sembrada con fe germina en el tiempo de Dios, y su fruto es vida abundante. En 1950 el salmista clama: «Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23. Este versículo no es solo un consuelo, es una certeza que fortalece el espíritu y da valentía para seguir. Piensa en los santos que admiramos, que vivieron pruebas, sufrimientos y luchas, pero nunca perdieron la esperanza ni la confianza en Dios. Ellos fueron luminosos porque se apoyaron en la promesa divina. Tú también puedes encontrar en esa promesa el aliento para levantarte cada día, para amar, para perdonar, para hacer luz donde estés. Recuerda que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier dificultad y su amor puede transformar incluso el corazón más herido. Así que no te rindas, no te desanimes. Dios está actuando en tu vida, aunque a veces no lo percibas. El Espíritu Santo es quien te guía, te fortalece y te llena de paz. En cada amanecer, en cada pequeño gesto de amor, está la mano amorosa de Dios tocando tu historia. Y esta promesa es para ti, aquí y ahora. ¿Quieres vivir esta certeza en tu vida? Entonces abre tu corazón, confía y camina con fe. Porque la misión que Dios te ha confiado no es un peso,
sino un regalo para transformar el mundo, empezando por ti mismo. Ahora que has recibido esta luz, solo queda dar un paso más. ¿Quieres que te acompañe en la conclusión para cerrar este mensaje con fuerza y esperanza? Hoy ya hemos recorrido un camino profundo, descubriendo juntos el significado espiritual que se oculta en el último dígito de tu año de nacimiento. Un número que no es solo un símbolo, sino una invitación amorosa de Dios para vivir tu tiempo con sentido, con entrega y esperanza. Recordamos que Dios te llamó desde el momento de tu nacimiento, con un plan único y hermoso para tu vida. La Iglesia nos anima a escuchar esa llamada y a responder con valentía y confianza. Y que, aunque el camino pueda ser difícil, la promesa de Dios es firme. No estás a la vela solo, Él camina contigo. Te invito a que hagas de esta reflexión una semilla que crezca en tu corazón. Que cada día sea una oportunidad para acercarte más a tu misión divina, con pasos pequeños pero firmes. Recemos juntos, Señor Jesús. Gracias por llamarme a una vida plena en ti. Ayúdame a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, a responder con amor y entrega, a vivir con fe y esperanza, y a confiar siempre en tu providencia. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y te acompañan en tu camino espiritual. Comparte este video con quien necesite escuchar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Dios no improvisa. Cada alma que llega al mundo lo hace en un momento elegido con infinito amor y sabiduría. No naciste por casualidad. No llegaste tarde ni temprano. Fuiste enviado exactamente cuando debías ser enviado. La Sagrada Escritura nos enseña que todo tiene su tiempo. En el libro del Eclesiastés leemos: Onas Eclesiastés 3, versículos 1 al 2, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios actúa dentro del tiempo, pero no está limitado por él. Él escribe la historia del mundo y también la historia de cada alma, entrelazándolas en un diseño invisible que el cielo comprende completamente. Por eso, cada generación nace con una gracia especial, pero también con una prueba particular. Los nacidos en tiempos de guerra aprendieron el valor del sacrificio. Los nacidos en tiempos de comodidad luchan contra el letargo espiritual. Los que llegan en medio del caos están llamados a ser instrumentos de orden divino, y los que nacen en épocas de silencio muchas veces son los que Dios prepara para algo grande. Aquí es donde entra el misterio que hoy contemplamos, el último dígito de tu año de nacimiento. Este número, que puede parecer trivial, en realidad forma parte de una marca generacional. Es una clave que nos ayuda a entender el clima espiritual del tiempo en el que fuiste sembrado en la tierra. ¿Y por qué eso importa? Porque la gracia de Dios nunca se da sin una razón. Él no solo te dio la vida, te dio también una misión. Y esa misión está profundamente ligada al momento en que empezaste a respirar. Imagina esto: si fuiste llamado a vivir en tiempos de confusión, probablemente tu alma fue creada con una luz interior capaz de atravesar la niebla. Si naciste en años de transición, quizás tu vida está destinada a construir puentes entre lo viejo y lo nuevo. Y si llegaste en años marcados por la caída de mucha certezas, tal vez Dios te eligió para ser centinela de la fe. Cada alma que nace llega con un eco del cielo y una tarea sobre la tierra. Mirar el año de nuestro nacimiento con los ojos de la fe es recordar que no somos fruto del azar, sino del amor que nos pensó eternamente. Entonces, ¿por qué el último dígito? Porque ese número simboliza el cierre de un ciclo. Marca no solo el final de una década humana, sino también el tono espiritual con el que fuiste recibido en el mundo. Y al comprenderlo, puedes ver más claro el tipo de combate que te toca librar y el tipo de virtud que estás llamado a encarnar. No se trata de superstición, ni de reducir tu vida a un número. Se trata de abrir los ojos a las señales que Dios permite y de escuchar las lecciones que la historia nos ofrece a la luz de la fe. Porque cada tiempo tiene sus sombras, y cada alma que nace es enviada como antorcha. Pero, ¿qué significa entonces haber nacido en un año terminado en 0, 1, 2 o 9? Lo que descubriremos a continuación podría darte una mirada totalmente nueva sobre ti mismo y tu propósito en esta vida. A continuación, recorreremos uno por uno los últimos dígitos del año de nacimiento, del 0 al 9, y lo que pueden simbolizar espiritualmente para tu vida. Recuerda, esto no es una regla matemática, ni una profecía numérica. Es una contemplación,
una forma de leer el tiempo con los ojos del alma. Si naciste en un año terminado en 0, eres un iniciador. Has nacido en el inicio de una década, cuando se siembran caminos, proyectos, culturas. Espiritualmente estás llamado a dar los primeros pasos. Muchas veces no verás la cosecha de tus acciones, porque tu papel es sembrar, inspirar, comenzar. Eres el que rompe la tierra dura, el que se atreve a ir primero, aun con temor. Pero Dios te sostiene y bendice tus comienzos. Si naciste en un año terminado en 1, eres un despertador. Llegaste justo después de que otros comenzaron el camino y tu misión es despertar la conciencia de lo que están haciendo. Sientes un llamado interior a recordar lo esencial, a poner orden donde hay confusión. Dios te dio un corazón que siente lo que otros aún no perciben. No ignores esa sensibilidad. Ella es tu lámpara. Si naciste en un año terminado en 2, eres un puente. Has nacido en un punto donde las ideas toman forma, donde los proyectos recién iniciados necesitan estructura. Eres llamado a unir lo disperso, a armonizar lo que parece en tensión. Tienes la capacidad de ver los dos lados de una situación. El mundo necesita de tu equilibrio espiritual. Si naciste en un año terminado en 3, eres voz en el desierto. Llegas cuando las cosas empiezan a consolidarse, pero también cuando la comodidad amenaza la fe. Tu misión es recordar que lo esencial no se negocia. Eres profético, a veces incómodo, pero profundamente necesario. El Señor te confía palabras que sanan y confrontan. Si naciste en un año terminado en 4, eres un constructor. El Señor te regaló una capacidad única para organizar, trabajar con constancia, edificar sobre lo que otros sembraron. Eres pilar en tu familia, en tu comunidad. Tu alma lleva el peso de los muros, pero también la fortaleza de quien construye para el reino. Si naciste en un año terminado en 5, eres un renovador. Llegaste al centro de la década, cuando todo puede estancarse o florecer. Tienes un espíritu inquieto, llamado a sacudir estructuras que ya no dan vida. No temas incomodar. Dios te dio la gracia de renovar lo antiguo con la fuerza del espíritu. Si naciste en un año terminado en 6, eres un pacificador. Vienes a traer serenidad en medio del ruido. Eres como una pausa en el tiempo, un respiro que ayuda a otros a reencontrarse consigo mismos. Tu misión es más silenciosa, pero no menos profunda. Eres bálsamo de Dios para los corazones heridos. Si naciste en un año terminado en 7, eres un buscador de sentido. El 7 es número sagrado. Eres atraído por el misterio, por lo profundo, por la verdad que no se ve. A menudo sientes que no encajas del todo, y está bien. Dios te ha dado una mirada más alta, un oído atento a lo eterno. Estás llamado a ser testigo de lo invisible. Si naciste en un año terminado en 8, eres un luchador de esperanza. Has nacido cuando las fuerzas comienzan a flaquear, cuando muchos bajan los brazos. Tu presencia es un recordatorio de que aún vale la pena. Tu fe puede encender la de otros. No subestimes tu capacidad de sostener, de resistir, de creer cuando todo tiembla. Si naciste en un año terminado en 9, eres un preparador del camino. El último dígito, el que anuncia el fin, pero también prepara el nuevo comienzo. Tu alma lleva una mezcla de nostalgia y visión profética. Eres sensible al dolor del mundo, pero también intuyes lo que viene. Estás llamado a cerrar ciclos con sabiduría y a anunciar lo que el cielo prepara. Ahora que has escuchado esto, detente un momento. ¿Cuál es el último número de tu año de nacimiento? ¿Qué de todo esto resuena con tu experiencia de vida, con tus dolores, con tus búsquedas? Porque aunque no todo sea exacto, hay una intuición espiritual aquí que el Espíritu Santo puede usar para hablarte más profundamente. ¿Cómo respondieron los santos a su generación con valentía y santidad? La historia puede darte el ejemplo que necesitas para despertar. Una pregunta que muchos creyentes se han hecho. ¿Por qué nací en este tiempo, en esta familia, en esta tierra y no en otra? ¿Acaso fue pura biología? ¿Una coincidencia sin más? ¿O será que Dios, desde la eternidad, te pensó justo para esta generación? La fe nos enseña que no hay nada que escape a la providencia divina. Y eso incluye tu año de nacimiento. No eres un accidente del calendario, sino un pensamiento eterno de Dios manifestado en el tiempo. Y eso cambia todo, porque cuando reconoces que fuiste enviado a este mundo con una misión concreta, algo en tu interior se ordena. Ya no vives como un espectador pasivo, sino como un alma enviada. Y cuando descubres la misión ligada a tu época,
Comprendes también por qué has vivido ciertas pruebas, por qué tu corazón sueña con ciertas cosas y por qué el mal ha intentado tantas veces apagar tu luz. Para entender esto mejor, miremos el ejemplo de una santa que supo leer el tiempo. Santa Teresa de Lisieux. Nacida en 1800 revés en una Europa moderna, fría y racional, marcada por la ciencia pero huérfana de fe. Un tiempo en que las vocaciones decaían y la religiosidad popular era tratada como cosa de niños o de ignorantes. ¿Y qué hace Dios? Envía a una niña frágil, sensible, de salud débil, a vivir escondida en un convento. Desde allí, esa niña cambiaría la historia espiritual de millones. Santa Teresita descubrió que su pequeñez era su fuerza y entendió que había nacido en una época donde la soberbia espiritual necesitaba ser combatida con ternura, confianza y humildad. Dios la hizo nacer justo cuando el mundo necesitaba recordar que el cielo no es para los perfectos, sino para los pequeños que aman. Ella escribió: «Comprendí que el amor lo abarca todo, que el amor es eterno, y mi vocación es el amor». No fue coincidencia su nacimiento en ese tiempo, fue providencia, y lo mismo vale para ti. Tú también fuiste pensado para este momento, para esta década concreta, con estas crisis, estas guerras, esta tecnología, estas luchas morales, esta confusión, y con este anhelo inmenso de volver a Dios. Quizás tu alma se pregunte a veces, ¿por qué no nací en otro siglo, más sencillo, más sagrado? Pero Dios te responde: fue por amor que te envié a esta generación. Porque hay heridas que solo tú podrás tocar. Hay personas que solo tú podrás mirar con misericordia. Hay batallas que solo tú sabrás librar con fe. Tu año de nacimiento no es solo un dato. Es una puerta que se abre hacia tu misión. Y no importa si naciste en los 60, 70, 80, 90 o 2000. Cada época tiene su cruz, pero también su oportunidad de santidad. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque se quiere recordarte que aún no es tarde. Aún puedes despertar a tu vocación profunda. Y ahora que hablamos de vocación, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida concreta, con el trabajo que haces, con tu familia, con las decisiones diarias? Lo que veremos a continuación podría ayudarte a descubrir cómo tu fecha de nacimiento se refleja incluso en tu forma de amar, de luchar y de buscar a Dios cada día. En medio de la vorágine diaria, el trabajo, la familia, las responsabilidades, las preocupaciones, a veces olvidamos que nuestra vida tiene un propósito más grande, que cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para responder a la llamada que Dios nos hizo al momento de nuestro nacimiento. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver el número al final de mi año de nacimiento con las peleas que tengo con mi pareja? ¿Con el cansancio que siento al enfrentar un día tras otro? ¿Con el vacío que a veces parece apoderarse de mi alma? La respuesta es sencilla y profunda. Todo, porque tu número espiritual, esa llave simbólica que te hemos presentado, es también una invitación a descubrir cómo Dios quiere que vivas tu fe hoy. Por ejemplo, si naciste en un año terminado en 5, ese espíritu renovador te llama a no quedarte en la rutina ni en la comodidad, sino a buscar siempre un camino nuevo en el amor y en el servicio. Quizás eso signifique perdonar a quien te ha lastimado, o animarte a hablar con esa persona con la que hace tiempo te distanciaste. Si naciste en un año terminado en 6, ese pacificador que eres puede encontrar en el hogar, en la reconciliación familiar, un espacio sagrado para sanar heridas y ser testimonio vivo de la paz de Cristo. Y si tu número es 9, ese llamado a preparar el camino puede reflejarse en tu compromiso con la justicia social, o en la paciencia con los ancianos, o en la esperanza con los jóvenes que necesitan un faro en medio de la oscuridad. A lo largo del día, en la fila del supermercado, en la charla con un amigo, en el silencio de tu habitación, Dios te está hablando. Te invita a reconocer que tu historia, tu tiempo y tus luchas no son una carga, sino un regalo, un camino para crecer en santidad. Papa León XIII nos recuerda que la santidad no es solo para sacerdotes o monjas, sino para cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. El santo de hoy vive la fe en la oficina, en la fábrica, en el aula, en el hogar. Por eso, conocer el significado espiritual de tu año de nacimiento no es un simple juego de números. Es un llamado a integrar tu identidad espiritual con tu vida concreta, a dejar que el Espíritu Santo te guíe para transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Te has detenido a orar y pedirle a Dios que te muestre cuál es tu misión en medio del día a día? ¿Has escuchado esa voz interior que te dice,
No estás solo, yo voy contigo, porque esa voz es la de Jesús, quien conoce el número de tus días y la profundidad de tu alma. Y ahora la pregunta que abre una nueva puerta. ¿Qué dice la Iglesia sobre este discernimiento personal? ¿Cómo nos ayuda la tradición católica a descubrir nuestra misión en el tiempo que vivimos? La respuesta, y mucho más, te espera en el siguiente capítulo. La Iglesia Católica nos ha enseñado, a través de sus grandes maestros, papas y santos, que cada alma es llamada a un propósito único y que Dios dirige la historia con amor providente. San Juan Pablo II, un papa profundamente espiritual y cercano, habló en varias ocasiones sobre la vocación personal como una respuesta al llamado divino en el tiempo y el lugar donde nos ha colocado. Él nos recordó que cada uno de nosotros está llamado a responder al misterio de Dios en su propia vida porque Dios actúa en la historia y en el corazón de cada persona. Esto implica que tu año de nacimiento, tu época, tus circunstancias, no son una coincidencia, sino parte del plan amoroso de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que la providencia divina es la guía amorosa de Dios en toda la creación, incluyendo cada momento de nuestra vida. En este sentido, la vocación es un don que se revela poco a poco en el diálogo entre tu alma y el Espíritu Santo y que tiene un sentido profundo en el contexto histórico y personal en que vives. Además, el Papa León XIII, en su enseñanza, nos invita a reflexionar con profundidad sobre nuestra misión personal. No hay tiempo perdido ni vida vacía cuando caminamos en la voluntad de Dios. Él nos coloca en el lugar y momento exacto para que demos fruto, aun cuando no lo veamos a simple vista. Este llamado a la confianza en la providencia debe animarnos a mirar el presente con esperanza y entrega. En los documentos magisteriales también encontramos esta llamada a vivir la santidad en el mundo moderno, en medio de las dificultades, pero siempre con la certeza de que Dios camina con nosotros. La vida de los santos confirma esta verdad. Ellos no eligieron su tiempo ni sus pruebas, pero aceptaron el desafío y respondieron con fe. Esto nos lleva a una pregunta esencial que Papa León XIII plantea a cada creyente. ¿Estás dispuesto a descubrir la misión que Dios te ha confiado en este tiempo? Y no se trata de grandes gestos, sino de fidelidad diaria, de amor sincero, de oración constante, porque es en esa entrega humilde donde se revela la verdadera grandeza de la vida cristiana. Y ahora, si esta enseñanza toca tu corazón, te invito a seguir adelante con una mirada interior. ¿Cómo respondes tú a este llamado? ¿Qué cambios necesitas hacer para vivir tu vocación con autenticidad? Esto será el tema de nuestro próximo capítulo. Es momento de mirar dentro de ti con honestidad y valentía, no para juzgarte ni culparte, sino para descubrir qué dice Dios a tu corazón hoy, porque la voz de Dios siempre es suave, paciente y está llena de amor. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás respondiendo a ese llamado que Dios te hizo al nacer? ¿O te has dejado llevar por las distracciones del mundo, por el cansancio o por el miedo? Quizás has sentido que la rutina te apaga, que las preocupaciones te alejan de la paz o que la indiferencia te atrapa, pero la gracia está ahí, tocando tu alma, invitándote a volver a ese primer amor. Haz una pausa ahora, respira hondo, piensa en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tus sueños. ¿Estás buscando realmente cumplir la misión que Dios te ha confiado? ¿O te estás conformando con una fe cómoda y superficial? Papa León XIII nos exhorta a no dejar que la vida pase sin sentido. Cada día es un regalo para crecer en santidad y cumplir el propósito divino. No desperdicies tu tiempo ni tu talento. Este examen no es para angustiarte, sino para impulsarte a una renovación interior, para que desde la humildad puedas pedirle al Espíritu Santo la fuerza para cambiar lo que sea necesario. Tal vez es tiempo de reconciliarte con alguien, de perdonar, de orar más, de ofrecer tu sufrimiento con amor, o de dar un paso valiente hacia un compromiso mayor con Dios. El llamado es a la fidelidad, no a la perfección, porque Dios no pide que seas un santo perfecto, sino un santo dispuesto. ¿Y tú? ¿Qué quieres responder a esa llamada hoy? ¿Estás dispuesto a escuchar y a actuar? La vida cristiana es un camino de constante conversión. No temas mirar tu interior, porque allí también está la luz de Dios esperando ser descubierta. Pero ¿qué viene después de esta llamada interior? ¿Cómo experimentar la esperanza y la fuerza para seguir adelante, aun cuando las dificultades parecen insuperables? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Cuando el camino parece oscuro y pesado, cuando sientes que las fuerzas flaquean y las dudas se multiplican, recuerda, Dios nunca te abandona.
Él es luz en la noche, refugio en la tormenta, amor infinito que sostiene tu alma. Papa León XIII nos recuerda que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la fidelidad a nuestra misión tiene frutos eternos. La semilla sembrada con fe germina en el tiempo de Dios, y su fruto es vida abundante. En 1950 el salmista clama: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23. Este versículo no es solo un consuelo, es una certeza que fortalece el espíritu y da valentía para seguir. Piensa en los santos que admiramos, que vivieron pruebas, sufrimientos y luchas, pero nunca perdieron la esperanza ni la confianza en Dios. Ellos fueron luminosos porque se apoyaron en la promesa divina. Tú también puedes encontrar en esa promesa el aliento para levantarte cada día, para amar, para perdonar, para hacer luz donde estés. Recuerda que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier dificultad y su amor puede transformar incluso el corazón más herido. Así que no te rindas, no te desanimes. Dios está actuando en tu vida, aunque a veces no lo percibas. El Espíritu Santo es quien te guía, te fortalece y te llena de paz. En cada amanecer, en cada pequeño gesto de amor, está la mano amorosa de Dios tocando tu historia. Y esta promesa es para ti, aquí y ahora. ¿Quieres vivir esta certeza en tu vida? Entonces abre tu corazón, confía y camina con fe. Porque la misión que Dios te ha confiado no es un peso, sino un regalo para transformar el mundo, empezando por ti mismo. Ahora que has recibido esta luz, solo queda dar un paso más. ¿Quieres que te acompañe en la conclusión para cerrar este mensaje con fuerza y esperanza? Hoy ya hemos recorrido un camino profundo, descubriendo juntos el significado espiritual que se oculta en el último dígito de tu año de nacimiento. Un número que no es solo un símbolo, sino una invitación amorosa de Dios para vivir tu tiempo con sentido, con entrega y esperanza. Recordamos que Dios te llamó desde el momento de tu nacimiento, con un plan único y hermoso para tu vida. La Iglesia nos anima a escuchar esa llamada y a responder con valentía y confianza. Y que, aunque el camino pueda ser difícil, la promesa de Dios es firme. No estás a la vela solo, Él camina contigo. Te invito a que hagas de esta reflexión una semilla que crezca en tu corazón. Que cada día sea una oportunidad para acercarte más a tu misión divina, con pasos pequeños pero firmes. Recemos juntos, Señor Jesús. Gracias por llamarme a una vida plena en ti. Ayúdame a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, a responder con amor y entrega, a vivir con fe y esperanza, y a confiar siempre en tu providencia. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y te acompañan en tu camino espiritual. Comparte este video con quien necesite escuchar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Dios no improvisa. Cada alma que llega al mundo lo hace en un momento elegido con infinito amor y sabiduría. No naciste por casualidad. No llegaste tarde ni temprano. Fuiste enviado exactamente cuando debías ser enviado. La Sagrada Escritura nos enseña que todo tiene su tiempo. En el libro del Eclesiastés leemos: Onas Eclesiastés 3, versículos 1 al 2, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios actúa dentro del tiempo, pero no está limitado por él. Él escribe la historia del mundo y también la historia de cada alma, entrelazándolas en un diseño invisible que el cielo comprende completamente. Por eso, cada generación nace con una gracia especial, pero también con una prueba particular. Los nacidos en tiempos de guerra aprendieron el valor del sacrificio. Los nacidos en tiempos de comodidad luchan contra el letargo espiritual. Los que llegan en medio del caos están llamados a ser instrumentos de orden divino, y los que nacen en épocas de silencio muchas veces son los que Dios prepara para algo grande. Aquí es donde entra el misterio que hoy contemplamos, el último dígito de tu año de nacimiento. Este número, que puede parecer trivial, en realidad forma parte de una marca generacional. Es una clave que nos ayuda a entender el clima espiritual del tiempo en el que fuiste sembrado en la tierra. ¿Y por qué eso importa? Porque la gracia de Dios nunca se da sin una razón. Él no solo te dio la vida, te dio también una misión. Y esa misión está profundamente ligada al momento en que empezaste a respirar. Imagina esto: si fuiste llamado a vivir en tiempos de confusión,
Probablemente tu alma fue creada con una luz interior capaz de atravesar la niebla. Si naciste en años de transición, quizás tu vida está destinada a construir puentes entre lo viejo y lo nuevo. Y si llegaste en años marcados por la caída de mucha certezas, tal vez Dios te eligió para ser centinela de la fe. Cada alma que nace llega con un eco del cielo y una tarea sobre la tierra. Mirar el año de nuestro nacimiento con los ojos de la fe es recordar que no somos fruto del azar, sino del amor que nos pensó eternamente. Entonces, ¿por qué el último dígito? Porque ese número simboliza el cierre de un ciclo. Marca no solo el final de una década humana, sino también el tono espiritual con el que fuiste recibido en el mundo. Y al comprenderlo, puedes ver más claro el tipo de combate que te toca librar y el tipo de virtud que estás llamado a encarnar. No se trata de superstición, ni de reducir tu vida a un número. Se trata de abrir los ojos a las señales que Dios permite y de escuchar las lecciones que la historia nos ofrece a la luz de la fe. Porque cada tiempo tiene sus sombras, y cada alma que nace es enviada como antorcha. Pero, ¿qué significa entonces haber nacido en un año terminado en 0, 1, 2 o 9? Lo que descubriremos a continuación podría darte una mirada totalmente nueva sobre ti mismo y tu propósito en esta vida. A continuación, recorreremos uno por uno los últimos dígitos del año de nacimiento, del 0 al 9, y lo que pueden simbolizar espiritualmente para tu vida. Recuerda, esto no es una regla matemática, ni una profecía numérica. Es una contemplación, una forma de leer el tiempo con los ojos del alma. Si naciste en un año terminado en 0, eres un iniciador. Has nacido en el inicio de una década, cuando se siembran caminos, proyectos, culturas. Espiritualmente estás llamado a dar los primeros pasos. Muchas veces no verás la cosecha de tus acciones, porque tu papel es sembrar, inspirar, comenzar. Eres el que rompe la tierra dura, el que se atreve a ir primero, aun con temor. Pero Dios te sostiene y bendice tus comienzos. Si naciste en un año terminado en 1, eres un despertador. Llegaste justo después de que otros comenzaron el camino y tu misión es despertar la conciencia de lo que están haciendo. Sientes un llamado interior a recordar lo esencial, a poner orden donde hay confusión. Dios te dio un corazón que siente lo que otros aún no perciben. No ignores esa sensibilidad. Ella es tu lámpara. Si naciste en un año terminado en 2, eres un puente. Has nacido en un punto donde las ideas toman forma, donde los proyectos recién iniciados necesitan estructura. Eres llamado a unir lo disperso, a armonizar lo que parece en tensión. Tienes la capacidad de ver los dos lados de una situación. El mundo necesita de tu equilibrio espiritual. Si naciste en un año terminado en 3, eres voz en el desierto. Llegas cuando las cosas empiezan a consolidarse, pero también cuando la comodidad amenaza la fe. Tu misión es recordar que lo esencial no se negocia. Eres profético, a veces incómodo, pero profundamente necesario. El Señor te confía palabras que sanan y confrontan. Si naciste en un año terminado en 4, eres un constructor. El Señor te regaló una capacidad única para organizar, trabajar con constancia, edificar sobre lo que otros sembraron. Eres pilar en tu familia, en tu comunidad. Tu alma lleva el peso de los muros, pero también la fortaleza de quien construye para el reino. Si naciste en un año terminado en 5, eres un renovador. Llegaste al centro de la década, cuando todo puede estancarse o florecer. Tienes un espíritu inquieto, llamado a sacudir estructuras que ya no dan vida. No temas incomodar. Dios te dio la gracia de renovar lo antiguo con la fuerza del espíritu. Si naciste en un año terminado en 6, eres un pacificador. Vienes a traer serenidad en medio del ruido. Eres como una pausa en el tiempo, un respiro que ayuda a otros a reencontrarse consigo mismos. Tu misión es más silenciosa, pero no menos profunda. Eres bálsamo de Dios para los corazones heridos. Si naciste en un año terminado en 7, eres un buscador de sentido. El 7 es número sagrado. Eres atraído por el misterio, por lo profundo, por la verdad que no se ve. A menudo sientes que no encajas del todo, y está bien. Dios te ha dado una mirada más alta, un oído atento a lo eterno. Estás llamado a ser testigo de lo invisible. Si naciste en un año terminado en 8, eres un luchador de esperanza. Has nacido cuando las fuerzas comienzan a flaquear, cuando muchos bajan los brazos. Tu presencia es un recordatorio de que aún vale la pena. Tu fe puede encender la de otros. No subestimes tu capacidad de sostener, de resistir, de creer cuando todo tiembla.
Si naciste en un año terminado en 9, eres un preparador del camino. El último dígito, el que anuncia el fin, pero también prepara el nuevo comienzo. Tu alma lleva una mezcla de nostalgia y visión profética. Eres sensible al dolor del mundo, pero también intuyes lo que viene. Estás llamado a cerrar ciclos con sabiduría y a anunciar lo que el cielo prepara. Ahora que has escuchado esto, detente un momento. ¿Cuál es el último número de tu año de nacimiento? ¿Qué de todo esto resuena con tu experiencia de vida, con tus dolores, con tus búsquedas? Porque aunque no todo sea exacto, hay una intuición espiritual aquí que el Espíritu Santo puede usar para hablarte más profundamente. ¿Cómo respondieron los santos a su generación con valentía y santidad? La historia puede darte el ejemplo que necesitas para despertar. Una pregunta que muchos creyentes se han hecho. ¿Por qué nací en este tiempo, en esta familia, en esta tierra y no en otra? ¿Acaso fue pura biología? ¿Una coincidencia sin más? ¿O será que Dios, desde la eternidad, te pensó justo para esta generación? La fe nos enseña que no hay nada que escape a la providencia divina. Y eso incluye tu año de nacimiento. No eres un accidente del calendario, sino un pensamiento eterno de Dios manifestado en el tiempo. Y eso cambia todo, porque cuando reconoces que fuiste enviado a este mundo con una misión concreta, algo en tu interior se ordena. Ya no vives como un espectador pasivo, sino como un alma enviada. Y cuando descubres la misión ligada a tu época, comprendes también por qué has vivido ciertas pruebas, por qué tu corazón sueña con ciertas cosas, y por qué el mal ha intentado tantas veces apagar tu luz. Para entender esto mejor, miremos el ejemplo de una santa que supo leer el tiempo. Santa Teresa de Lisieux. Nacida en 1800 revés en una Europa moderna, fría y racional, marcada por la ciencia pero huérfana de fe. Un tiempo en que las vocaciones decaían y la religiosidad popular era tratada como cosa de niños o de ignorantes. ¿Y qué hace Dios? Envía a una niña frágil, sensible, de salud débil, a vivir escondida en un convento. Desde allí, esa niña cambiaría la historia espiritual de millones. Santa Teresita descubrió que su pequeñez era su fuerza y entendió que había nacido en una época donde la soberbia espiritual necesitaba ser combatida con ternura, confianza y humildad. Dios la hizo nacer justo cuando el mundo necesitaba recordar que el cielo no es para los perfectos, sino para los pequeños que aman. Ella escribió: «Comprendí que el amor lo abarca todo, que el amor es eterno, y mi vocación es el amor». No fue coincidencia su nacimiento en ese tiempo, fue providencia, y lo mismo vale para ti. Tú también fuiste pensado para este momento, para esta década concreta, con estas crisis, estas guerras, esta tecnología, estas luchas morales, esta confusión, y con este anhelo inmenso de volver a Dios. Quizás tu alma se pregunte a veces, ¿por qué no nací en otro siglo, más sencillo, más sagrado? Pero Dios te responde: fue por amor que te envié a esta generación. Porque hay heridas que solo tú podrás tocar. Hay personas que solo tú podrás mirar con misericordia. Hay batallas que solo tú sabrás librar con fe. Tu año de nacimiento no es solo un dato, es una puerta que se abre hacia tu misión. Y no importa si naciste en los 60, 70, 80, 90 o 2000. Cada época tiene su cruz, pero también su oportunidad de santidad. Y si hoy estás escuchando estas palabras, es porque se quiere recordarte que aún no es tarde. Aún puedes despertar a tu vocación profunda. Y ahora que hablamos de vocación, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida concreta, con el trabajo que haces, con tu familia, con las decisiones diarias? Lo que veremos a continuación podría ayudarte a descubrir cómo tu fecha de nacimiento se refleja incluso en tu forma de amar, de luchar y de buscar a Dios cada día. En medio de la vorágine diaria, el trabajo, la familia, las responsabilidades, las preocupaciones, a veces olvidamos que nuestra vida tiene un propósito más grande, que cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para responder a la llamada que Dios nos hizo al momento de nuestro nacimiento. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver el número al final de mi año de nacimiento con las peleas que tengo con mi pareja? ¿Con el cansancio que siento al enfrentar un día tras otro? ¿Con el vacío que a veces parece apoderarse de mi alma? La respuesta es sencilla y profunda. Todo, porque tu número espiritual, esa llave simbólica que te hemos presentado, es también una invitación a descubrir cómo Dios quiere que vivas tu fe hoy. Por ejemplo,
Si naciste en un año terminado en 5, ese espíritu renovador te llama a no quedarte en la rutina ni en la comodidad, sino a buscar siempre un camino nuevo en el amor y en el servicio. Quizás eso signifique perdonar a quien te ha lastimado, o animarte a hablar con esa persona con la que hace tiempo te distanciaste. Si naciste en un año terminado en 6, ese pacificador que eres puede encontrar en el hogar, en la reconciliación familiar, un espacio sagrado para sanar heridas y ser testimonio vivo de la paz de Cristo. Y si tu número es 9, ese llamado a preparar el camino puede reflejarse en tu compromiso con la justicia social, o en la paciencia con los ancianos, o en la esperanza con los jóvenes que necesitan un faro en medio de la oscuridad. A lo largo del día, en la fila del supermercado, en la charla con un amigo, en el silencio de tu habitación, Dios te está hablando. Te invita a reconocer que tu historia, tu tiempo y tus luchas no son una carga, sino un regalo, un camino para crecer en santidad. Papa León XIII nos recuerda que la santidad no es solo para sacerdotes o monjas, sino para cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. El santo de hoy vive la fe en la oficina, en la fábrica, en el aula, en el hogar. Por eso, conocer el significado espiritual de tu año de nacimiento no es un simple juego de números. Es un llamado a integrar tu identidad espiritual con tu vida concreta, a dejar que el Espíritu Santo te guíe para transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Te has detenido a orar y pedirle a Dios que te muestre cuál es tu misión en medio del día a día? ¿Has escuchado esa voz interior que te dice, no estás solo, yo voy contigo? Porque esa voz es la de Jesús, quien conoce el número de tus días y la profundidad de tu alma. Y ahora la pregunta que abre una nueva puerta. ¿Qué dice la Iglesia sobre este discernimiento personal? ¿Cómo nos ayuda la tradición católica a descubrir nuestra misión en el tiempo que vivimos? La respuesta, y mucho más, te espera en el siguiente capítulo. La Iglesia Católica nos ha enseñado, a través de sus grandes maestros, papas y santos, que cada alma es llamada a un propósito único y que Dios dirige la historia con amor providente. San Juan Pablo II, un papa profundamente espiritual y cercano, habló en varias ocasiones sobre la vocación personal como una respuesta al llamado divino en el tiempo y el lugar donde nos ha colocado. Él nos recordó que cada uno de nosotros está llamado a responder al misterio de Dios en su propia vida porque Dios actúa en la historia y en el corazón de cada persona. Esto implica que tu año de nacimiento, tu época, tus circunstancias, no son una coincidencia, sino parte del plan amoroso de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña que la providencia divina es la guía amorosa de Dios en toda la creación, incluyendo cada momento de nuestra vida. En este sentido, la vocación es un don que se revela poco a poco en el diálogo entre tu alma y el Espíritu Santo y que tiene un sentido profundo en el contexto histórico y personal en que vives. Además, el Papa León XIII, en su enseñanza, nos invita a reflexionar con profundidad sobre nuestra misión personal. No hay tiempo perdido ni vida vacía cuando caminamos en la voluntad de Dios. Él nos coloca en el lugar y momento exacto para que demos fruto, aun cuando no lo veamos a simple vista. Este llamado a la confianza en la providencia debe animarnos a mirar el presente con esperanza y entrega. En los documentos magisteriales también encontramos esta llamada a vivir la santidad en el mundo moderno, en medio de las dificultades, pero siempre con la certeza de que Dios camina con nosotros. La vida de los santos confirma esta verdad. Ellos no eligieron su tiempo ni sus pruebas, pero aceptaron el desafío y respondieron con fe. Esto nos lleva a una pregunta esencial que Papa León XIII plantea a cada creyente. ¿Estás dispuesto a descubrir la misión que Dios te ha confiado en este tiempo? Y no se trata de grandes gestos, sino de fidelidad diaria, de amor sincero, de oración constante, porque es en esa entrega humilde donde se revela la verdadera grandeza de la vida cristiana. Y ahora, si esta enseñanza toca tu corazón, te invito a seguir adelante con una mirada interior. ¿Cómo respondes tú a este llamado? ¿Qué cambios necesitas hacer para vivir tu vocación con autenticidad? Esto será el tema de nuestro próximo capítulo. Es momento de mirar dentro de ti con honestidad y valentía, no para juzgarte ni culparte, sino para descubrir qué dice Dios a tu corazón hoy, porque la voz de Dios siempre es suave, paciente y está llena de amor. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás respondiendo a ese llamado que Dios te hizo al nacer? ¿O te has dejado llevar por las distracciones del mundo, por el cansancio o por el miedo? Quizás has sentido que la rutina te apaga, que las preocupaciones te alejan de la paz o que la indiferencia te atrapa, pero la gracia está ahí.
tocando tu alma, invitándote a volver a ese primer amor. Haz una pausa ahora. Respira hondo. Piensa en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tus sueños. ¿Estás buscando realmente cumplir la misión que Dios te ha confiado? ¿O te estás conformando con una fe cómoda y superficial? Papa León XIII nos exhorta a no dejar que la vida pase sin sentido. Cada día es un regalo para crecer en santidad y cumplir el propósito divino. No desperdicies tu tiempo ni tu talento. Este examen no es para angustiarte, sino para impulsarte a una renovación interior, para que desde la humildad puedas pedirle al Espíritu Santo la fuerza para cambiar lo que sea necesario. Tal vez es tiempo de reconciliarte con alguien, de perdonar, de orar más, de ofrecer tu sufrimiento con amor, o de dar un paso valiente hacia un compromiso mayor con Dios. El llamado es a la fidelidad, no a la perfección, porque Dios no pide que seas un santo perfecto, sino un santo dispuesto. ¿Y tú? ¿Qué quieres responder a esa llamada hoy? ¿Estás dispuesto a escuchar y a actuar? La vida cristiana es un camino de constante conversión. No temas mirar tu interior, porque allí también está la luz de Dios esperando ser descubierta. Pero ¿qué viene después de esta llamada interior? ¿Cómo experimentar la esperanza y la fuerza para seguir adelante, aun cuando las dificultades parecen insuperables? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Cuando el camino parece oscuro y pesado, cuando sientes que las fuerzas flaquean y las dudas se multiplican, recuerda, Dios nunca te abandona. Él es luz en la noche, refugio en la tormenta, amor infinito que sostiene tu alma. Papa León XIII nos recuerda que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la fidelidad a nuestra misión tiene frutos eternos. La semilla sembrada con fe germina en el tiempo de Dios, y su fruto es vida abundante. En 1950 el salmista clama: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23. Este versículo no es solo un consuelo, es una certeza que fortalece el espíritu y da valentía para seguir. Piensa en los santos que admiramos, que vivieron pruebas, sufrimientos y luchas, pero nunca perdieron la esperanza ni la confianza en Dios. Ellos fueron luminosos porque se apoyaron en la promesa divina. Tú también puedes encontrar en esa promesa el aliento para levantarte cada día, para amar, para perdonar, para hacer luz donde estés. Recuerda que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier dificultad y su amor puede transformar incluso el corazón más herido. Así que no te rindas, no te desanimes. Dios está actuando en tu vida, aunque a veces no lo percibas. El Espíritu Santo es quien te guía, te fortalece y te llena de paz. En cada amanecer, en cada pequeño gesto de amor, está la mano amorosa de Dios tocando tu historia. Y esta promesa es para ti, aquí y ahora. ¿Quieres vivir esta certeza en tu vida? Entonces abre tu corazón, confía y camina con fe. Porque la misión que Dios te ha confiado no es un peso, sino un regalo para transformar el mundo, empezando por ti mismo. Ahora que has recibido esta luz, solo queda dar un paso más. ¿Quieres que te acompañe en la conclusión para cerrar este mensaje con fuerza y esperanza? Hoy ya hemos recorrido un camino profundo, descubriendo juntos el significado espiritual que se oculta en el último dígito de tu año de nacimiento. Un número que no es solo un símbolo, sino una invitación amorosa de Dios para vivir tu tiempo con sentido, con entrega y esperanza. Recordamos que Dios te llamó desde el momento de tu nacimiento, con un plan único y hermoso para tu vida. La Iglesia nos anima a escuchar esa llamada y a responder con valentía y confianza. Y que, aunque el camino pueda ser difícil, la promesa de Dios es firme. No estás a la vela solo, Él camina contigo. Te invito a que hagas de esta reflexión una semilla que crezca en tu corazón. Que cada día sea una oportunidad para acercarte más a tu misión divina, con pasos pequeños pero firmes. Recemos juntos, Señor Jesús. Gracias por llamarme a una vida plena en ti. Ayúdame a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, a responder con amor y entrega, a vivir con fe y esperanza, y a confiar siempre en tu providencia. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma y te acompañan en tu camino espiritual. Comparte este video con quien necesite escuchar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo esté siempre contigo.